Ya, bueno. Vamos a empezar con la práctica dirigida 7. Vamos. Ok. Bueno, es la última práctica dirigida 7, el cual tiene que ver con restricciones, problemas de optimización con restricciones de desigualdad. En este caso, el método para resolver es Kuhn-Tucker. Ahí tenemos 4 problemas que ha propuesto el profesor, en el cual vamos a resolver esos 4 problemas. Ya sabes, Fernanda, que el chat está en todo momento está ahí activo. Yo voy a estar leyendo cualquier cosa. Bueno, ahí acaba de entrar otros compañeros. Buenos días, Diego. Ya, empecemos, chicos, ¿ya? A ver, buen día. Vamos a hacer un breve resumen. A ver, tenemos en este caso, por ejemplo, Lagrange, ¿sí? Vamos a aplicar Lagrange con restricciones de igualdad, ¿sí? Cuando nuestras restricciones son de igualdad, ¿no? Que vimos la clase pasada, ¿no? Entonces tenemos un problema a optimizar, ¿sí? En este caso, f de x, donde x es un vector de Rn, ¿sí? Y esta función f va de Rn, R, ¿sí? Sujeto a una cantidad de restricciones, ¿no? G1, G2, ¿sí? Gm, ¿no? Donde G, su i, son vectores de Rn, bueno, podemos colocarle así. Está contenidos, ¿sí? De esa manera, igualito para él. Está en un dominio D, contenido en él, ¿sí? Y también van a R, ¿no? El cual todos ellos tienen restricciones de igualdad. Entonces, estas son las restricciones, ¿no? Sí, las restricciones. Bueno, eso es lo que había visto en la clase pasada. Para él calculamos el lagrangiano, ¿sí? El lagrangiano, que viene a ser una nueva función, ¿sí? Una nueva función, en este caso, que toma el vector x, ¿sí? Y toma un vector lambda, ¿no? Vamos a llamarle lambda ahí. Donde esto viene a ser la función f de x menos lambda veces, ¿sí? Así vamos a ponerle. Menos una suma de igual 1 hasta m de lambda sub i por g sub i, ¿no? De esta manera. Entonces, por cada restricción va a haber un lambda, ¿sí? Entonces, ya habíamos visto que el número de restricciones debe ser menor o igual que al número de incógnitas, ¿no? Para que cumpla nuestra condición de cualificación, ¿no? Y de acá calculábamos L de X. Bueno, lo que habíamos mencionado, lo que hacemos es, si cumple nuestra condición de regularidad, calculamos el gradiente, ¿sí? Y lo igualamos a 0, ¿no? Esto es equivalente a derivar cada variable igual a 0
y L de lambda igual a 0, ¿no? Entonces, si tengo dos variables, ¿sí? Sería por cada variable, ¿no? L de X, L de Y, y así sucesivamente cada variable, ¿no? Esto es equivalente a decir, el, esta acá es una forma restringida, ¿no? Pero es decir, L de X, de X1, 0, L de X2, 0, y así sucesivamente L de Xn, 0, ¿no? Y después viene L de lambda 1, 0, así está L de lambda M0, ¿no? Entonces, para no estar escribiéndolo así, que se nota un poquito feo, se escribe de esa manera, ¿no? Y así lo encontramos en los libros, ¿no? Que se ve más fácil, más bonito, ¿no? A ver, lo que nosotros vamos a tener ahora, obviamente primero tenemos que verificar nuestra condición de regularidad para poder calcular la gradiente. Recuerda que la gradiente es derivada, ¿no? Y la derivada existe en los puntos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver si esa gradiente, si esta función es L1, por lo menos, o es derivable en todos los puntos que se va a dar, ¿no? Entonces, igualmente, vamos a ver el método de Kruskal-Tucker, ¿sí? Entonces, Kruskal-Tucker, ¿sí? Es parecido. Algunos lo llaman la generalización del método de Lagrange. Tengo una función a optimizar con las mismas condiciones, ¿sí? Sujeto ahora a algunas restricciones, ¿no? G de 1 menor o igual que 0, G de 2 menor o igual que 0, y G de M menor o igual que 0, ¿no? Entonces, ahora estas restricciones acá son de igualdad, ¿no? Entonces, acá tenemos restricciones, ¿sí?, de desigualdad, ¿no? Entonces, ¿nosotros podemos llevar un problema de este tipo a él? Efectivamente sí, ¿sí? Podemos llevar de ese tipo, ¿no? ¿Por qué manera podemos llevarlo? Porque fácilmente, por ejemplo, si tú tienes que X más Y es igual a 2, tú lo puedes escribir así, ¿no? X más Y menor o igual que 2 y X más Y mayor o igual que 2, ¿no? Y eso sigue siendo igual, ¿no? Entonces yo puedo llevar un problema de igualdad a un problema de desigualdades, ¿no? Entonces, a veces se puede hacer eso, ¿no? Entonces, por eso es que decían que se puede usar el método de Kuhn-Tucker, ¿no? Como un método generalizado. Lo que hizo Kuhn-Tucker fue generalizar, en este caso, la idea de Lagrange, ¿no? Le quitó las restricciones de que el número de restricciones tiene que ser menor o igual que él, ¿sí? Pero ahora, al tener desigualdad, nosotros vamos a tener una región, ¿sí? Vamos a tener una región, en este caso, esta región omega, ¿sí? Que en este caso, nosotros vamos a buscar para Kuhn-Tucker que sea convexo, ¿sí? Convexo. Eso me dice Kuhn-Tucker, ¿no? Entonces, igual, como has observado que yo puedo pasar de acá hasta acá solamente escribiendo desigualdades, no va a cambiar el lagrangiano. El lagrangiano sigue siendo el mismo, entonces calculamos el lagrangiano, ¿sí? Sigue siendo el mismo, f de x menos de lambda sub i, g sub i. ¿Sí? Entonces, y ahora vamos a calcular solamente, ¿sí? Ahora hacemos el lagrangiano, ¿sí? Pero de él va a ser este caso, ¿no? El L de X van a ser igual a 0 y los L de lambda, ¿sí?, van a ser menor o igual que 0, ¿no?
y con la condición de lo que los lambdas son, en este caso, va a depender, ¿sí? Va a depender. Entonces, lo pongo acá reales para empezar, ¿sí? Reales. ¿Sí? De esa manera. Entonces, los L de lambdas van a ser menores o iguales que cero. Bueno, en este caso, como estamos sumando con menos, sería mayor o igual que cero, ¿no? Mayor o igual que cero. Ahí está. De esa manera. Ya, a ver. Entonces, bueno, no lo voy a escribir de esa manera, pero acá colocamos la observación. Si buscamos un problema, si vamos a encontrar, vamos a hallar el máximo, ¿sí? Entonces, estos lambdas deben ser mayores o iguales que cero. Y si va a ser el mínimo, estos lambdas son menores o iguales que cero. ¿Mm? Entonces, puedo usar de esa manera, ¿sí? O la otra manera equivalente, que si del máximo, ¿sí? Si tienes máximo, recuerdas ahí, por ejemplo, si yo tengo que x, por ejemplo, más y es menor o igual que 2, ese es su máximo. Cuando yo multiplique por menos, va a salir mayor o igual que menos 2, será su mínimo, ¿no? Entonces, eso me conlleva a decir la equivalencia que existe, ¿no? ¿Sí? La equivalencia que existe. Entonces, por ejemplo, eso ya queda a elección. Por ejemplo, si yo tengo un problema de máximo, vamos a poner máximo, sujeto, ¿sí? A unas restricciones, ¿está? Entonces, ese problema será equivalente, bueno, acá vamos a poner en general, ¿no? Ah, creo que el profe le ha puesto H, vamos a ponerle H. Sí, H, H, ¿sí? Entonces ahí está. Entonces tengo los H sub I menor o igual que cero, ¿no? Es equivalente a decir el mínimo, ¿sí? De Z de menos F, ¿no? Y sujeto a lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense que si yo calculo el lagrangiano acá, voy a llamarle lagrangiano 1 para diferenciar. Entonces acá sería f de x, f menos la suma de los lambda sub i por los g sub i. Y como es máximo, estamos diciendo que ese lambda sub i son mayores o iguales que 0. ¿Qué pasa si calculo el lagrangiano acá? ¿Sí? El lagrangiano acá sería menos f, ¿sí? Menos la suma, voy a llamarlo otra letra, u sub i, perdón, acá h sub i. Tengo costumbre del g sub i. H sub i. Y acá serían los h sub i, ¿no? Y donde estos u sub i, yo había dicho que tiene que ser menor o igual que 0. Veamos que son equivalentes, ¿no? ¿Qué pasa si yo los multiplico a él, ¿sí? Por menos. Si lo multiplico por menos, sería menos L2, ¿no? Y acá sería F más la suma de U sub I por H sub I. ¿Sí? De esa manera. Entonces, si yo calculo de esa manera y lo comparo, ¿sí? Con mi lagrangiano, de L es 1, él tendría que ser L es 1, ¿sí? Y de acá los U sub I tendría que ser menos lambda sub I. Entonces, si nosotros colocamos equivalente, tendríamos que multiplicar por menos 1, ¿no? Para encontrar el menos. Entonces acá tengo menos U sub I sería mayor o igual que 0, pero él tendría que ser lambda sub I mayor o igual que 0, ¿no? Y como 0, ahí está la equivalencia, ¿no? Esto es equivalente a él, ¿no? ¿Sí? Igual, mira, a él y a él, ¿no? Son equivalentes, ¿no? Entonces, ya queda cuestión tuya, ¿sí? De cómo trabajarlo. Pero acá, chicos, vuelvo a recalcar, ¿sí? Es menos, no se olviden, es menos, ojo, ¿sí? Es menos. Y las desigualdades son menores iguales, ¿sí? No puede haber desigualdad mayor o igual, ¿sí? De esa manera. Entonces, habiendo hecho un recordatorio de él, ¿sí? Y acá, sí, acá me faltó algo más, ¿verdad?
Entonces, acá faltan los lambda sui por los h sui, ¿sí? Eso tiene que ser 0, ¿no? Donde vamos a activar y desactivar esto, ¿no? Activo y desactivo, ¿no? Entonces, eso vamos a ver el día de hoy, ¿no? Todo eso vamos a trabajar el día de hoy. Es evidente, ¿sí? Es evidente, como son equivalentes, entonces, algo para tenerlo presente, ¿sí? Vamos a poner acá para que no se confunda, ¿no? Y eso le va a servir para el siguiente ciclo, ¿no? Para Mateco 4, chicos, ¿sí? En Mateco 4 se usa bastante el Kuhn-Tucker, ¿no? Por ejemplo, con el profesor también dictamos lo que es Mateco 4, y en este caso se observa una cantidad de errores que cometen ahí, ¿no? En Kuhn-Tucker. Pero para ello voy a hacer una idea sencilla, ¿no? Para entender. Por ejemplo, cuando ustedes reciben un problema de igualdad, voy a lo más sencillito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, esta es la función f, este es f, yo lo grafico, ¿sí? Y encuentro, por ejemplo, acá, x, y, encuentro un x sub 0, ¿sí? El cual en él, esta es su derivada, ¿no? Su derivada. Que lo voy a llamar igual gradiente, ¿no? Porque también se puede llamar gradiente. Y lo igualo en x sub 0 igual a 0, ¿no? Es lo que hacemos para encontrar su máximo y su mínimo, ¿no? Obviamente por acá va a haber otro, ¿sí? x1, y acá encuentro el gradiente, ¿no? F de x1 igual a 0. Y podía trabajar de repente en un intervalo, ¿sí? En un intervalo. Date cuenta que si mi intervalo fuese este de acá, entonces, si yo quisiera el máximo, sería x sub 0, ¿no? Sí, x sub 0 es el máximo, ¿no? Porque mira, si estoy en ese intervalo, acá, él sería el máximo, ¿no? Y el mínimo sería uno de estos extremos de acá, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que el x sub 0 sería un punto interior de ese intervalo, ¿no? X sub 0 es un punto interior, ¿no? Un punto interior, ¿sí? De ese intervalo, ¿no? Es decir, el máximo, ¿sí? El máximo se está encontrando en el interior, ¿no? No en los extremos, ¿sí? No en los extremos, ¿no? Sino en el interior, mira. Si acá tengo A y B, el máximo, ¿sí? Se encuentra, en este caso, ¿sí? Se halla en el interior, ¿no? En el interior. Pero no se halló en los extremos, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tener presente ello, ¿no? Pero podría ocurrir, ¿sí? Que yo cambie de intervalo, mira. Si yo cambio otro intervalo, por ejemplo el de acá, voy hasta C, ese intervalo 2 lo voy a llamar y el otro voy a llamar intervalo 1. Entonces, ¿qué sucede en el intervalo 2? Mira, en el intervalo 2, x1 ya no es el máximo, ¿sí? No es el máximo. No es el máximo, ¿sí? El máximo ahora está en un extremo, ¿sí? A pesar que la derivada es 0, ¿no? Él sería mínimo ahora, ¿sí? Sería mínimo. Entonces, él no es el máximo, ¿sí? El máximo se halla en un extremo ahora, ¿no? El máximo se halla en un extremo, ¿no? Se halla en el extremo del intervalo, ¿no? En el extremo del intervalo. Ahora, en el caso que yo tenga regiones, ¿sí? Regiones, que es lo que voy a tener, entonces yo voy a tener una región, ¿sí? Por ejemplo, ahí. Entonces tengo una región. Entonces ya no tengo un punto, ¿sí? Tengo muchos puntos. Es por eso que ustedes veían, ahora, por ejemplo, yo puedo tener una curva, ¿no? Mi función f es una curva. Entonces, por ejemplo, si f fuese una curva, podría ser así, ¿no? Por ejemplo, ahí lo ha intersectado, ¿sí?
Y otro detalle, por ejemplo, por acá. ¿Sí? Ahí está. Y otro detalle por acá. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, yo tengo que en él, por ejemplo, este es un óptimo, ¿no? Hay que ver el sentido de crecimiento, ¿no? Este es un óptimo y acá tengo otro óptimo, ¿no? ¿Sí? Son los óptimos, los otros son factibles, ¿no? Y si él tiene una gradiente en ese sentido, por ejemplo, si la gradiente de esta f es en este sentido, ¿sí? Entonces me estaría diciendo que x sub 0 es el máximo, ¿no? Es el máximo. Y x sub 1 es el mínimo, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre y cuando exista la gradiente, es decir, siempre y cuando exista la derivada, ¿sí? Para eso se pide la condición de regularidad, chicos, ¿sí? De regularidad, ¿no? Que justamente, si no cumple la condición de regularidad, yo no puedo derivar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces, no se puede derivar, pero eso no significa que no tenga máximo o mínimo, ¿no? Por ejemplo, siempre les doy este ejemplo, ¿no? El valor absoluto, ¿sí? El valor absoluto es una función de esa manera, ¿sí? Y en el 0, 0, ¿sí? En el 0, 0 ocurre su mínimo, ¿sí? Se ocurre su mínimo. Pero no se puede derivar, ¿no? Tú no puedes derivar, ¿sí? La derivación no existe, ¿no? En 0, 0. Existe en cualquier lugar menos en 0, 0. Pero que no existe la derivada no significa que no tenga mínimo, ¿no? O no tenga máximo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con él, ¿no? A veces uno de los errores que comete, como no existe la derivada, ya no tiene mínimo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso le digo, para calcular Lagrangiano primero tiene que ser regular, ¿no? Sí, tiene que ser regular. Entonces mi condición de regularidad no debe faltarse, ¿sí? No debe faltar. Bueno, chicos, habiendo hecho presente él, ¿sí? Eh, yo puedo tener una función, ¿sí? Que tenga más de un máximo o más de un mínimo, ¿sí? Por ejemplo, si voy a exagerar un poquito acá, voy a exagerar, ¿sí? Y pongo así, voy a bajar acá, ¿sí? Solamente puedo exagerar. Entonces, mira, acá y en este punto, ¿sí? En x1 y en x2 estará el mínimo, ¿no? Eso quiere decir que f de x1 es igual a f de x2, ¿no? Puede haber dos mínimos, ¿sí? Dos mínimos, ¿no? Perdón, un mínimo, pero dos valores, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Una función f de x a la cuarta, voy a dibujarlo mejor, ¿sí? Dibujo, lo estoy escribiendo, sí. Por ejemplo, si tengo una función de esta manera, ¿no? Mira, ahí está, esta función, ¿no? Por ejemplo, 1 y 2. Si tú calculas, y vamos a poner el eje X por acá, el eje Y. Y esto sea, por ejemplo, 3. Entonces, y este es F. Eso quiere decir que F de 1 vale 3, F de 2 vale 3, ¿no? Y tiene dos mínimos, ¿no? Esa función tiene, tiene dos puntos óptimos que me da el mínimo, ¿no? Va a salir el mismo valor, ¿sí? El mismo valor, ¿no? No es que tiene dos mínimos, sino tiene dos puntos óptimos que me dan mínimos, ¿no? Entonces, para tenerlo presente, ¿no? A veces piensan que es único, no necesariamente, puede salir infinitos, ¿sí? Podría ser infinitos, ¿no? Entonces, esto puede ocurrir también, ¿no? Por eso es que los problemas, algo de ahí nos piden analizar. Bueno, a ver chicos, veamos entonces ahí. Vamos con uno fácil antes de ir a él, ¿sí? Porque está más, un poquito más de letras. A ver, este de acá, ya tiene, ya, ese está bien. ¿Mm? A partir, ya está, ese sí está bien. Este vamos a empezar con la 2. A ver.
Ese es uno nuevo. Vamos a poner los ojos, chicos. Perfecto. Ya, entonces vemos ese problema y me dice, considere el siguiente problema de optimización estática. Ahí está, me pide optimizar. Dice, el problema tiene solución, justificar su respuesta. Primero me pregunta si tiene solución. Después me dice, aplique las condiciones necesarias de optimidad, es decir, las condiciones de Kurzgesagt-Tucker, para encontrar los posibles óptimos de la función objetivo. Y la parte C me dice, use la parte A para decidir cuál de los puntos hallados en B optimizan esa función objetivo. Primero hay que justificar que ese problema tiene solución, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que yo no puedo, ¿sí? Acá, graficarlo, está muy complicado porque está en R3, ¿no? ¿Sí? Entonces, está en R3, ¿no? Eso está contenido en R3. Y si de repente por ahí tratas de graficarlo, ¿sí? De repente sale, no sé, ¿no? Imagina, ¿no? Acá saldrá una así, ¿no? De repente así. Esta es una esfera, ¿sí? Y por acá sale como algo así, ¿no? A ver, esto es un cilindro, ¿no? Sí, un cilindro más o menos así. Y cuando se intersecta, ¿sí? Se intersecta va a quedar por acá, ¿sí? Entonces va a quedar así, ¿no? Como parte, ¿sí? Ahí está, ¿no? Es como cortarlo, ¿no? Lo que hace ese cilindro es cortar la intersección y me queda dentro, ¿no? Recuerda, si lo borramos un poquito quedaría así, vamos borrándolo acá, así, y va quedando así, ¿no? Eso es lo que hace, ¿no? Y me queda esa región, ¿no? ¿Sí? Algo así, de esa manera. Entonces, más o menos, si lo muevo un poquito, quedará algo así, ¿no? ¿Sí? Como si fuese así, ¿no? Taponcitos arriba, taponcitos abajo, y así, ¿no? Como un conito acá, ¿sí? Pero relleno, ¿sí? Y con sus taponcitos arriba también rellenos, ¿no? Algo así, como una bala más o menos, ¿no? Así. Eso más o menos quedaría, ¿sí? Así. Se puede dibujar exactamente bien eso. Pero bueno, el problema no es dibujarlo, ¿no? Porque en este caso, eso es R3, ¿no? Imagina que sea un R4, ya es más complicado, ¿no? Entonces la idea no es dibujarlo acá, ¿no? Entonces me dice, el problema tiene solución, entonces para eso si te usas un R4, R5, no va a estar dibujando y imaginarme cómo saldría, ¿no? Entonces usamos nuestra teoría, ¿no? Nuestra teoría me dice lo siguiente, ¿no? Vamos a ver, esa región, ¿sí? Vamos a la parte A. Como tú observaste, ¿sí? Observamos así, y ojo, no en el examen, ya les he dicho, en los exámenes, chicos, ¿sí? No escriban porque el escribir no es una justificación, ¿sí? ¿No sé? Eh, entonces a veces el alumno usa el GeoGebra y justifica, no, la idea no es justificar, ¿no? No hay nota por usar GeoGebra, chicos, ¿eh? Entonces, como tú observas ahí, mires como algo acotado, ¿no? Entonces, eso te da una idea, entonces yo tengo que demostrar que eso efectivamente es acotado, ¿no? Sin graficarlo. Entonces, por ejemplo, tomo este conjunto A, ¿sí? Que viene dado por todos los X, Y, Z, que está en R3, ¿sí? Con la condición de que y-1 al cuadrado más z al cuadrado, ¿sí? Eso es menor o igual que 1. Y tomo b, que son los x, y, z, que está en NG3, con la condición de que x cuadrado más y-1 al cuadrado más z al cuadrado es menor o igual que 3. Ahí está. De acá observamos fácilmente cómo aparece la igualdad, mira, como aparece acá la igualdad, eso quiere decir que la frontera de A
está contenido en A. Eso implica que A es cerrado. ¿Sí? A es cerrado. Igualmente acá, de la misma idea, la frontera de B está contenida en B. Entonces eso quiere decir que B es cerrado. Entonces, de acá tenemos, ¿sí? Acá, ese omega no es otra cosa que A intersección B, ¿sí? Es la intersección, ¿no? Es lo que hicimos, ¿no? Intersectar. Entonces, omega, ¿qué es la intersección de cerrados es cerrado, ¿no? Entonces, L es cerrado. Entonces ya sé que omega es cerrado, ¿sí? Omega es cerrado. Entonces, ahora veamos lo siguiente, ¿no? En este caso, el B, ¿sí? B es acotado. ¿Por qué es acotado? ¿Sí? Porque existe una bola, ¿sí? Una bola centrado, mira, en este punto, centrado en el 0, 1, 3, 1, 0, 0, de radio raíz cuadrada de 3, y que sí lo puedo poner un poquito más, ¿sí? 2, ahí está, tal que esta bola, SB, está contenido, vamos a poner el sombrerito así para diferenciar el B de la bola, ¿no? Bueno, mejor le llamamos así. Ya, pues ya le escribía, ¿no? Para no estar borrando todo. Entonces, con sombrerito nomás. Entonces, tal que esa bola está contenida, B está contenida en esa bola, ¿no? Recuerda que para que un conjunto sea acotado, hay una bola que lo contiene, ¿no? Recuerda que esta bola tiene por ecuación L, ¿no? X al cuadrado, y menos 1 al cuadrado, más z menos 0 elevado al cuadrado, menor o igual que el radio 2 al cuadrado, ¿no? Pero si te das cuenta, eso es menor, el 2, el 4 es menor que 3, ¿no? Entonces está contenido dentro, ¿no? Entonces le centrar en el mismo punto, ¿no? Entonces significa que es acotado, ¿no? Y entonces nosotros sabemos también, por nuestra teoría de conjuntos, sabemos que A intersección B está contenido en B. Entonces, eso quiere decir que si él es acotado, entonces A intersección B es acotado, ¿no? Sí, es acotado. Entonces, ¿qué recordamos? Tenemos de acá, tenemos que él es cerrado y acotado. Cerrado y acotado, ¿no? Si es cerrado acotado, eso significa que él es compacto, ¿no? Sí, compacto. Entonces, como ya ese es compacto, ¿qué me dice el teorema de Ballestras, ¿no? Sí, el teorema de Ballestras, ¿no? Me dice lo siguiente, si F es continua, ¿sí? En un compacto, entonces siempre existe sus óptimos, ¿no? Es decir, el máximo y, no, ¿sí? Y el mínimo. Los dos existen, el máximo y el mínimo. Entonces, y esa función, mira, me falta ver si es continua, pero esta función es la lineal, ¿no? Y la lineal siempre es continua, ¿no? Entonces, yo tengo que esa función es continua, ¿sí? Ahí está. Y tengo que, ya demostré que él es compacto, entonces siempre existe sus óptimos, ¿no? Entonces me pedían en la parte A. Entonces, ¿el problema tiene solución? Sí, siempre, porque no me dice ni máximo ni mínimo, ¿no? Me pidieron optimizar. Entonces, esa función siempre tiene su óptimo, ¿no? Siempre se va a poder resolver, siempre se va a poder encontrar. ¿Cómo? No lo sabemos todavía, ¿no? Ahora, la parte B, siempre es un examen el profesor cuando coloca parte A, parte B, parte C, porque lo hace de manera secuencial para que ustedes sigan la secuencia, chicos, ¿ya? A veces el alumno no lo sigue la secuencia, ¿no? El profe tiene esa idea,
de que el alumno siga esa secuencia para que le pueda salir el ejercicio, ¿no? A veces el alumno se quiere ir de frente a la B sin haber hecho la A, ¿no sé? Bueno, B, aplica las condiciones necesarias de optimalidad de Kuhn-Tucker para encontrar los posibles óptimos. Entonces vamos a poner por acá. Entonces calculamos el lagrangiano, ¿no? En lagrangiano tenemos tres variables x, y, z, y tenemos dos restricciones, lambda 1 y lambda 2, ¿sí? Y en este caso tenemos acá x más y más z, menos, se ha dicho que siempre es menos, lambda 1, y acá tendría y menos 1 elevado al cuadrado, más z al cuadrado menos 1, ¿no? Siempre tiene que ser 0 al otro lado, ¿no? Y menor o igual, ¿sí? Menor o igual, ¿no? Menos la otra restricción, lambda 2, y que tendría x al cuadrado más y menos 1 al cuadrado más z al cuadrado menos 3, ¿sí? Ahí está. Entonces, acá calculamos L de x, que sería 1 menos, observa que acá no hay x, ¿sí? Acá no hay x, entonces acá si hay x, entonces solamente va a existir este lambda 2 con este x. Derivamos él, sería 2x por él, ¿no? Entonces sería menos 2 lambda 2 por x. Y esto sería 0, ¿no? Lambda de y, ¿sí? Sería por acá. El derivada de y, eso sí tiene y, ¿sí? Acá él es 1, y él sí tiene derivada, ¿no? Porque acá hay y. Esto no nos interesa, solo y nomás. Entonces sería 2 veces él, ¿no? Por el de acá, sería menos 2 lambda 1 por y menos 1. Y acá también existe y, ¿no? 2 veces, mira, el y menos 1. Entonces puedo factorizar 2y menos 1, ¿no? Entonces voy a factorizar el 2y menos 1. ¿Sí? Lo factorizo y acá queda lambda 1 y por el otro quedará más lambda 2, ¿no? Y ese es igual a 0. L de z sería 1, ¿sí? Eh, Menos, también de ahí menos 2 veces z, la misma idea, lambda 1 más lambda 2 igual a 0, ¿no? El L de lambda, ¿sí? Es simplemente volver a escribir esto, ¿no? ¿Sí? Volver a escribir las desigualdades iniciales, ¿no? Entonces, es decir, el y menos 1 elevado al cuadrado más z al cuadrado menor o igual que 1, que era el lambda, ¿sí? El L de lambda te va a salir así, el lambda 1 va a salir 1, y menos 1 al cuadrado menos z al cuadrado, y es mayor o igual que 0. Cuando todo esto pasa ya, queda justamente él, ¿no? Entonces, por eso ya de frente lo escribo, ¿no? No lo estoy derivando. La otra restricción era x al cuadrado más y menos 1 al cuadrado más z al cuadrado menor o igual que 3. Y la otra restricción, ¿sí? Es que los lambdas, en este caso, lambda 1 y lambda 2 son reales, ¿no? No le pongo ni positivo ni negativo porque en este caso solamente me dice optimizar, no me dice ni máximo ni mínimo, ¿no? Ahí está. Pero falta el activar y desactivar, ¿no? Entonces acá tengo el lambda 1, ¿sí? Es decir, vuelvo a copiar todo esto igualito, lambda 1 por todo él, y lo igual a 0, y él también lo igual a 0, ¿no? Entonces acá viene, ¿eh? Lambda 1, y menos 1 al cuadrado, más z al cuadrado, menos 1, esto es igual a 0, ¿no? Y el otro punto, lambda 2, x al cuadrado, más y menos 1 al cuadrado, más z al cuadrado menos 3 de igual a 0, ¿no? A ver, entonces acá lo que tú tienes que hacer es activar y desactivar, ¿sí? ¿No sé? Si tú tienes que un producto es 0, ¿sí? Entonces uno debe ser 0, ¿no? Podría ser que él sea 0 y él sea cualquier número, ¿no? 0 por cualquiera me da 0. Podría inclusive ser 0, 5, 20 o 100 o menos 80, ¿no? Cualquiera, ¿no? Me da 0. Y el otro caso es que él sea 0, ¿sí? Y él sea cualquier número, ¿no? Tú no puedes decir, por ejemplo, hay alumnos que hacen esto, 0 y él ve 0, no, eso no está bien, ¿no? ¿Sí? No, los dos no tienen necesariamente que ser 0, basta que uno de ellos sea 0, ¿no? Entonces, mucho cuidado con él, que a veces los alumnos ponen los dos, que tiene que ser igual a 0, no, los dos no, basta que uno de ellos sea 0.
Entonces, por ejemplo, yo digo acá, vamos, lo dejamos ahí un ratito y yo quiero que observes acá. Vamos a observar, mira. Vamos a analizar que le voy a llamar 1, él le voy a llamar 2 y él le voy a llamar 3. ¿Sí? Entonces, y de ahí les muestro la solución, ¿no? La solución ya más bonita, detallada. Mira, de 1, ¿sí? De 1, ¿qué tenemos de 1? Es posible, ¿sí? Fíjate acá, 1 menos 2 lambda 2 por x igual a 0. Pregunta, ¿es posible que lambda 2 sea 0, chicos? ¿Es posible que él sea 0? Pregunta. ¿Qué opinan? ¿Es posible o no es posible que él sea 0? ¿Están ahí, chicos? Sí es posible. A ver, vamos a ver. Dice su... Fernanda dice que sí. A ver, vamos a ver. Si fuese 0, ¿qué sería si fuese 0? A ver, mira. Si fuese 0, tendrías 1 menos 0 igual a 0. Tendrías 1 igual a 0. Entonces, ¿es posible? Ah, ya, muy bien. Entonces, no es posible. Entonces, date cuenta que lambda 2 de ahí, estoy analizando, todavía no he llegado a mi reacción ahí. Entonces, de acá observo que rápidamente el lambda 2 debe ser distinto de 0, ¿no? Entonces, mira de acá, observo que lambda 2, como es distinto de 0, x tampoco puede ser 0, ¿no? Porque si x fuese 0, la misma idea, ¿no? Entonces quiere decir que lambda 2, ¿sí? Lo puedo escribir de esta manera, ¿no? 1 entre 2x, ¿no? Que no es 0. Yo no sé, es real, pero no es 0, ¿no? Y es distinto de 0, es obvio, ¿no? Distinto de 0. A ver, de 2 y de 3, ¿sí? De 2 y de 3, la misma idea. Gracias, hija. De 2 y 3, la misma idea, mira, ¿sí? Dense cuenta acá. ¿Qué pasa si y1 fuese 0? Si él fuese 0, ¿sí? O cualquiera de estos es 0, tendría 1 menos 0 igual a 0, no puede ser. Entonces ninguno de estos debe ser 0. Por lo tanto, puedo despejarlo tranquilamente, ¿no? Entonces quiere decir que lambda 1 más lambda 2 lo puedo despejar de esta manera. 1 entre 2 veces y menos 1, porque no puede ser 0, y también 1 entre 2z, porque tampoco no puede ser 0, ¿no? También es distinto de 0, ¿no? De ahí, rápidamente observamos que z es igual a y menos 1, ¿no? Rápidamente observamos acá. Ahora, nuevamente, fíjate acá. Mira, lambda 2 es distinto de 0, ¿sí? Entonces, ahí vamos a llamar 4, ahí vamos a llamar 5 y ahí lo vamos a llamar 6. Así le he llamado yo, ¿sí? En el solucionario que he puesto. Entonces, fíjate, como lambda 2 es distinto de 0, ¿sí? Entonces, en 6, ¿qué va a suceder? ¿Sí? En 6, recuerda que este producto debe ser, uno de ellos debe ser 0. Pero yo sé que él no es 0. Como él no es 0, entonces él debe ser 0. ¿Eso qué significa? Que se activa, ¿sí? Se activa, esa es la palabra correcta, se activa que la expresión x al cuadrado más y menos 1 elevado al cuadrado más z al cuadrado menos 3 debe ser 0. Eso significa que debe ser 3, ¿no? Y de ahí yo, como yo tengo que lo puedo reemplazar acá, entonces esto lo puedo reescribir de esta manera, ¿no? Puedo reescribirlo x al cuadrado, como y menos 1 es z, que haría 2 veces z al cuadrado igual a 3, ¿no? Entonces, hasta ahí, miren, solamente estoy viendo el, ¿no? Claro, lo otro es ponerse a activar, desactivar, activar, desactivar, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa manera. Entonces, eso yo lo tengo resuelto acá. Ajá. Ya. Solucionarios de la PD7. Ya está. A ver, chicos. Entonces, acá. Ponemos esto más acá. Entonces, estábamos acá.
Entonces, mire, ahí está, todo igualito que les he explicado, la misma idea, ¿sí? Entonces, ahí está, ya tengo el lagrangiano, ahí están los de que llamé 1, 2, 3, ¿sí? Todavía analicemos todavía, ¿sí? Vamos a analizar, todavía no hemos dicho que son unos, ¿sí? Veamos todavía, ¿no? Por eso me pasa acá. A ver, hasta ahí, vamos a minimizar esto. Ahora sí, ya. Entonces, fíjense, hasta ahí estoy siguiendo la misma idea, ¿sí? Y nos hemos quedado acá, ¿sí? Nos hemos quedado acá, ¿se acuerdan? Y llegué a que x cuadrado más 2z cuadrado menos 3 es igual a 0, sabiendo que lambda 2 distinto de 0 se activa, ¿no? Se activa 6 y ya tengo él. Hasta ahí les expliqué, ¿no? Y le he llamado 4 y el anterior le he llamado 3, igualito, ¿sí? El mismo. Entonces, pero todavía yo no sé cuánto vale x y y, no son enteros necesariamente, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, no es que, profe, ya, profe, él es 1 y él es 1, entonces 1 más 2 es 3 y ya cumple, ¿no? Puede ser cualquiera, hay muchísimos números, hay infinitos números. Recuerden, ¿sí? No se olviden, ¿sí? No se olviden, chicos, acá, ¿sí? No se olviden lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, el x al cuadrado más y al cuadrado igual, por ejemplo, a 25, ¿sí? Esa es una circunferencia, ¿no? De radio 5. Y acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos esos puntitos cumplen. Si lograras contar todos estos puntos, encontraste todas las soluciones, ¿no? Una solución, por ejemplo, podría ser el 5,0, ¿sí? Otra solución podría ser 3,4 que está por acá. Otra solución podría ser el menos 4,3 que está por ahí. Otra solución podría ser de repente, mira, por ejemplo acá, podría ser raíz de 21 menos raíz de 21, ¿sí? Menos 2. Y hay infinitos valores, ¿no? Entonces dense cuenta que no solamente son los enteros, hay infinitos valores ahí, ¿sí? Ya está. Entonces, ahí yo no sé, ¿sí? Ahí yo tengo infinitos valores que van a salir acá, infinitos, ¿sí? Porque esa es una elipse. Sigamos. Entonces, profe, ¿cómo sigo ahí, no? Entonces, ahí viene, vamos a ir ahora, mira, a activar y a desactivar lambda 1, ¿sí? Entonces, yo tengo lambda 1 está más arriba, ¿sí? Ahí lo voy a escribir, ¿sí? Entonces voy acá, mira. Como este ya está activado, ya no lo vuelvo a tomar, ¿no? Ya lo activé, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Acá está activo, mira, ya está. Esto, entonces, descartado 6, porque ya está siendo usado, ¿no? Entonces vamos a usar él. Entonces acá hay dos casos. Activamos y desactivamos lambda 1. A ver, si lambda 1 fuese 0, si es 0, ya no puedo decir nada de él, porque 0 por algo es 0. Entonces, esto ya no me interesa el valor, no puedo decir, profe, entonces él será positivo, negativo, es 0, no. Si él es 0, ya no hay nada que hacer, ¿sí? Lambda 1, 0, este lo reemplazo acá, mira, ¿sí? Si lambda 1 es 0, ¿sí? Entonces él es 0, quería que lambda 2 es igual a él. Entonces, mira, lambda 2 sería 1 entre 2z. Como ya tengo que lambda 2 es 1 entre 2z, entonces de ahí tengo que x es igual a z. Tendría que este x es igual a z, ¿no? Pero acá, en 4, que está acá, si x es igual a z, tendría que x al cuadrado es igual a z al cuadrado, igual a 1, igual a y menos 1 elevado al cuadrado, ¿no? Pero, dense cuenta que ahí está justamente uno de los valores que mencionaba su compañera, ¿no? Pero no cumple la condición 4, mira, ¿sí? La condición 4 son estas desigualdades. A ver, reemplacemos acá. Él sería 1 por él, ¿no? 1. Él sería z al cuadrado, sería 1. 1 más 1, 2. Entonces tengo que esto es 2. Pero me dice que es menor o igual que 1. Y acá tengo que 2 es menor o igual que 1. Eso no es cierto, ¿no? Entonces quiere decir que esto no cumple, ¿sí? No lo cumple. Entonces no puede ser lambda 1, 0. Entonces, ¿qué queda? Que lambda 1 sea distinto de 0. Si lambda 1 es distinto de 0, como ya sé que es distinto de 0, entonces ya se activa él, mira, entonces ahora sí se activa él.
Entonces se activa 5, se activa él, ¿no? Entonces como se va a activar, este de acá recuerda que ya tenemos que eso de lo anterior, ¿sí? Y menos 1 es z, entonces L es z al cuadrado más z al cuadrado, 2z al cuadrado menos 1, ¿sí? Entonces él debe ser 1, ¿no? Por lo tanto, eso lo reemplazamos en 4, ¿sí? Ya lo reemplazo acá. 2z al cuadrado vale 1, por lo tanto él vale 2, ¿no? Sí, vale 2. Entonces, bueno, ¿dónde ocurre esto? Ya le digo en la igualdad, ¿no? Entonces en la frontera va a ocurrir, ¿no? Entonces ahí está y lo puedes reemplazar, ¿no? ¿Sí? Porque esto ya lo tenemos que es igual, ¿sí? Ya lo tenemos, ¿no? De esta manera. Recuerda que como por hace rato habíamos activado el, ¿no? ¿Sí? Acá, ¿no? Ahí está, mira. Solamente para interpretarlo, ¿no? Por lo tanto, de resolver x al cuadrado igual a 2, z al cuadrado menos y menos 1 al cuadrado igual a 1 medio, se obtienen 4. ¿Por qué 4? Normalmente deberían ser 8, ¿no? Pero recuerda que acá tenemos un caso que dice que él es igual a él, por lo tanto solamente queda dos casos, ¿no? 2 para él y 2 para él son 4 nada más, ¿no? Porque el y ya está dado en términos de z, ¿no? Entonces solamente hay 4, ¿no? Pero si no, si fuesen independientes, si fuesen 3 igualdades independientes, tendría 2 para él, 2 para él, 2 para él, 2 al cubo sería 8 puntos, ¿no? En este caso solamente hay 4 puntos. Entonces, de esos 4 puntos lo voy a analizar, ¿sí? Vamos a analizar esos 4 puntos. Acá en el problema que dice el profesor, me dice, aplique las condiciones necesarias para encontrar los posibles óptimos. Son los posibles, ¿no? ¿Cuántos óptimos tengo? 4 puntos, 4 posibles óptimos, ¿sí? Recuerda que eso me lo da Kuhn-Tucker. Kuhn-Tucker da condiciones necesarias, pero no son suficientes, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué me dice? Me dice, aplique la parte A, es decir, lo que vamos a encontrar en la parte A. ¿Qué encontramos en la parte A? En la parte A me dice que sí tiene solución, ¿no? Esos valores serán soluciones, lo que me acaba de salir, ¿no? Por el teorema de Ballestos, ¿no? Entonces, para decir cuál de los puntos hallados en B optimizan la función objetivo. Entonces, comienzo a reemplazar a la función objetivo. ¿Quién es mi función objetivo? Mi función objetivo viene a ser x más y más z, la suma de componentes. Entonces voy a encontrar mis 4 puntos. Ahí están mis 4 puntos, mira. Si x vale raíz de 2, ¿sí? Ahí está. Si x vale raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2, y el otro sea menos raíz de 2, menos raíz de 2. Y basta que encuentre z, porque y, ya lo tengo que y es, y menos 1 es igual a z, ¿no? Entonces, mira, si tengo ZL, ya tengo Y. Si tengo este Z, ya tengo Y. Si tengo este Z, tengo Y. Si tengo este Z, tengo Y. Si te das cuenta, los 4 puntos son distintos, ¿no? Entonces, voy a encontrar ese punto me da 1 más 2 raíz de 2, ¿sí? Evalúo en él, en la suma de componentes me da 1, en él me da 1 y en él me da 1 menos 2 raíz de 2. Si tú observas, este número es menor que él, por lo tanto, entonces este más pequeñito, ¿no? Pero este número es mayor que él, por lo tanto, el f de P1 es mayor que todos los que están acá, por lo tanto, él es el máximo, ¿no? Y él es menor que todos los puntos que están ahí, entonces él es el mínimo, ¿no? Entonces ya tengo que él es el máximo y él es el mínimo, ¿no? De ese problema. Entonces ya tengo ahí, he aplicado lo que me dice. A ver, chicos, pregunta sencilla, ¿sí? ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? Vamos a hacer otros todavía por ahí, pero ¿quedó claro hasta ahí? Ya, correcto, chicos, ¿ya? Entonces, dense cuenta eh, que ahí simplemente lo único que estamos haciendo es colocando, pidiendo, mira, lo único que hice ahí, si se dan cuenta, he seguido lo que me dice el profesor, no he hecho otra cosa, mira, se dan cuenta, ¿no? No estoy haciendo lo que me viene a la cabeza. El profesor dice primero, ¿el problema tiene solución? Sí. Aplique las condiciones, y lo seguí. Use la parte A, no me usa cualquier criterio, ¿no? A veces el alumno dice, voy a usar teorema de suficiencia. No, acá me dice, use la parte A para los puntos hallados en B, ¿ves? Secuencialmente es lo que pide el profesor, ¿no? Entonces yo tengo que seguir esa secuencia, ¿no? Esa secuencia para él, ¿no? A ver, veamos el de abajo, ¿sí? Ahí está, después paso a él. El 3 lo voy a explicar de ahí nomás, ¿sí?
a ver, otra vez, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño detalle de él. Y ahí está. A ver, en este caso sí ya me dicen exactamente qué es lo que necesito. Mira, necesito minimizar, ¿sí? Minimizar. ¿Mm? Entonces, si necesito minimizar, igual voy a calcular mi lagrangiano, ¿no? Calculo el lagrangiano, ¿sí? Que tengo en este caso dos variables x y tengo dos restricciones, ¿no? Lambda 1 y lambda 2, ¿sí? Entonces mi función es e elevado a la menos x más y, ¿sí? En este caso, menos lambda 1, ¿sí? En este caso, e a la x más e a la y menos 20, menos lambda 2 por menos x, ¿sí? Ahí está. No te olvides que siempre busco que sea menor o igual que 0, ¿no? Es por eso que yo ya lo hice mentalmente, pero acá es e a la x más e a la y menos 20 menor o igual que 0, ¿no? Por eso es que estoy tomando este de acá, ¿no? Sí, estoy tomando él. Una vez que he hecho el calculo sus derivadas, ¿no? L de x, ¿sí? Cuando derivo con respecto a x sale menos e a la menos x más y. Con respecto a x, solamente el de que tiene x, el nomás tiene x, la derivada de a la x es mismo a la x, entonces e a la x por menos lambda 1, que haría menos lambda 1 por e a la x. Y él sí también tiene x, ¿no? Entonces, cuando él derivo con x, mira, menos por menos va a dar más. Entonces, la derivada de x, esto es 1. 1 por lambda 2 sería más lambda 2, ¿no? Igual a 0. Ahora vamos a derivar con respecto a y, ¿sí? Con respecto a y, acá sería menos e a la menos x más y, ¿sí? Y la misma idea con respecto a lambda 2, solamente él, ¿no? Perdón, a y que diga, ¿no? Entonces, él es 0, 0, porque no tiene nada que ver con y, él sí, ¿no? Entonces sería, la derivada de a la y es e a la y por menos lambda 1, ¿no? Entonces sería menos lambda 1 por e a la y. Y acá ya no hay nada con y, entonces esto es 0, 0, ¿sí? 0. Entonces todo es igual a 0, ¿no? Ya acabé de derivar con respecto a las variables x y y. Ahora el siguiente paso simplemente era colocar las restricciones tal como está, es decir, e a la x más e a la y menor o igual que 20, ¿sí? Y el otro menos x o x mayor o igual que 0, ¿no? Si lo multiplico por menos. Y ahora sí, este lambda 1 y este lambda 2 son menores o iguales que 0, ¿sí? Menores o iguales que 0. Para el máximo son mayores o iguales, para el mínimo son menores o iguales, ¿no? Pero siempre colocándole menos acá, siempre, ¿no? Colocándole menos, ¿sí? Y siempre la restricción es menor o igual, ¿no? Ya tengo el, ¿sí? De esa manera, ¿sí? Entonces, y el otro, ¿sí? Era activar, desactivar, ¿no? Entonces copiamos acá lambda 1 por e a la x más e a la y menos 20 igual a 0. Y el siguiente, lambda 2 por x igual a 0, ¿no? Entonces, comenzamos a ver acá, ¿sí? Entonces, fíjate acá, mira, voy a despejar de acá lambda 1, ¿sí? La exponencial no hacemos problema porque son números positivos, ¿no? Entonces acá tengo, mira, lambda 1, ¿sí? Eso es igual, mira, voy a hacerlo un poquito por acá, acá tengo lambda 1 e a la y acá tengo menos, ¿sí? E a la menos x más y, ¿sí? Entonces, este a la y pasa a dividir y va a quedarse acá, ¿no? Menos e a la menos x menos 2y, ¿sí? Ahí está. Bueno, en mi solucionario, ¿sí? A veces se le puede colocar así, si no te gusta mucho trabajar con el menos, se le puede colocar 1 o U2 y hago lo mismo y acá colocaría 1 U2 mayor o igual que 0, ¿no? Ya eso depende de ustedes, ¿no? Colocarle más y más, sí, colocarle. Hay libros que ponen así, de esa manera, ¿no? Es cuestión de gustos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está, ya tengo el, ¿sí?
Pero de acá es evidente que este no va a ser 0, ¿sí? Porque recuerda que este número de acá siempre es positivo. Por lo tanto, eso quiere decir, eso nunca va a ser 0 la exponencial, ¿no? Eso quiere decir que lambda 1 es negativo, ¿no? Si ya tengo que lambda 1 es negativo, entonces vamos a numerarlo otra vez. Le llamo 1 y el 2 en romano, 3 en romano, 4 en romano y 5 en romano. Entonces, de 4, mira, ¿sí? De 4, ¿no? Entonces voy a 4, ¿sí? Y en este caso de 4 se activa, ¿no? Sí, ya activamos, ¿no? Porque como lambda 1 no es 0, recuerda que acá el producto debe ser 0, ¿no? Entonces él debe ser 0, pero como él no es 0, porque esto es negativo, entonces él debe ser 0, ¿no? Entonces eso significa que e a la x más e a la y, eso vale 20. Yo ya tengo eso, mira, ¿sí? Ya tengo él. ¿Sí? Entonces tengo él, ¿no? Entonces ahí podía trabajar, ¿sí? Podía comenzar a trabajar encontrando lambda 2, ¿no? Por ejemplo, acá puedo buscar quién es lambda 2. Entonces, por ejemplo, en el, acá lambda 2 sería en lo siguiente, ¿no? Sería lambda 1 por e a la x, pero no te olvides que lambda 1 es menos e a la menos x, e a la menos y, por e a la x, ¿no? E a la x, ¿sí? Más e a la menos x menos y, ¿no? Ajá, efectivamente, ¿no? Lambda 1 por e a la x menos pasa más, ya está. Entonces acá tengo, mira, acá, lambda 2 sería e a la menos y, ¿sí? E a la menos y. Entonces acá tendría e a la menos x menos e a la menos y. Tengo el. ¿Sí? Entonces, ahí sí podría ser 0, mira, podría ser 0. Entonces vamos a comenzar a ver acá, ¿no? Comenzamos a activar y desactivar en 5, ¿no? A ver, de 5, ¿sí? Comenzamos a hacer activar, desactivar. Recuerda que este ya está, ¿no? ¿Sí? Esto ya está. Normalmente yo le pongo un check, ¿sí? Para decir que ese ya está activado, para no volver a tocar ni mirarlo, ¿sí? Ya está. Entonces, el lambda 2 podría tener este caso, ¿no? Caso número 1, vamos a llamar el asterisco. Si lambda 2 fuese igual a 0. Si lambda 2 fuese igual a 0, ¿sí? Entonces, acá ya no puedo hacer nada, ¿no? Porque ya le es 0, 0 por cualquier cosa me da 0. Entonces ya él ya lo usé, ¿sí? Lo dejo ahí. Entonces acá voy a comenzar a trabajar acá, ¿no? Si él es 0, ¿sí? Si él es 0, entonces ahí lo llamaremos acá. En él vamos a trabajar. Entonces acá, todo vamos a trabajar acá porque tengo lambda 2. Si él es 0, entonces ese producto debe ser 0. Pero él es positivo, entonces él debe ser 0, ¿no? Entonces acá tengo que e a la menos x debe ser igual a e a la menos y. Y acá tendría que x es igual a y, ¿no? Pero si x es igual a y, puedo usar este resultado que ya está, ¿no? Eso ya está, eso es válido, ¿no? Entonces tendría que e a la x sería 10, ¿no? Y como son iguales, tendría que x es logaritmo natural de 10. Igual a y, que también por ser igual es logaritmo natural de 10, ¿no? Sí, logaritmo natural de 10. Ya está. A ver, veamos si cumple mis condiciones, ¿no? Lambda 1, ¿sí? Lambda 1 no hacemos problema, porque lambda 1 es ya negativo, ¿no? No interesa qué valor tome ahí, ¿no? Lo puedo hallar lambda 1. Entonces está cumpliendo, a ver, veamos. Debe cumplir todo, ¿no? Esto ya lo tomé porque es el lambda 2 que está acá. Entonces el primero ya está. El segundo ya está, ¿no? Porque el lambda 1 he tomado que es negativo y es activado él. Que la suma sea menor o igual que 20 es 20, 20 menor o igual que 20. Que x sea mayor o igual que 0, logaritmo de 10 es mayor o igual que 0, ¿sí? Que x, y1 y y2 sean menores o iguales que 0, efectivamente, porque él es 0 y él es negativo, ¿no? Ya son menores o iguales que 0. Que esto ya cumple, hace rato está que cumple, y él hace esto por esta condición cumple. Está cumpliendo todas mis condiciones necesarias de Kuhn-Tucker, ¿no? Entonces significa que este es un óptimo, ¿no? Entonces acá tengo un óptimo, ¿sí?
acá tengo un óptimo, ¿no? ¿Sí? El óptimo sería logaritmo de 10, ¿sí? Y los lambda también si deseas agregarle, ¿no? ¿Sí? Y veamos ahora qué sucede si lambda 2 fuese negativo, ¿no? Recuerda que lambda es menor o igual que 0. Entonces, si lambda 2 es negativo, ¿sí? Entonces, mira, ahí puedo ir a 5, ¿sí? Si ya tengo que L distinto es 0, entonces se va a activar él, ¿no? Entonces se activa 5. Y al activar 5 tendría que X vale 0, ¿sí? Ya tengo que X vale 0. Si X vale 0, puedo reemplazarlo acá, ¿sí? Entonces en él, ahí tendría 1, porque E a la 0 es 1, más E a la Y, eso vale 20. Entonces tengo que E a la Y, eso es 19, ¿no? Tengo que Y es logaritmo natural de 19. ¿Mm? Ahí está. Entonces, por lo menos, ahí tengo él, ya tengo él, ¿sí? Y veamos, nuestro lambda 2 debe salirnos negativo, ¿no? Entonces, a ver, acá recuerda que eso ya está cumpliendo, ¿no? Ya sería lo último, ya cumple él, ¿sí? Entonces ya tengo que él cumple él hace rato. El de acá era lambda 2 que está acá, que lo voy a analizar ahorita, y lambda 1 ya sé que es negativo, cumple hace rato, entonces me falta que él sea negativo, ¿no? Para los valores que he encontrado. Porque esto ya es 20, el X es 0, que es mayor o igual que 0, los lambdas están cumpliendo esta condición, estos ya están activados, entonces solamente me falta verificar esto, ¿sí? Falta verificar que cumple esta condición de acá. Entonces, veamos, ¿sí? Lambda 2 es E a la menos Y, ¿sí? Ajá. Lambda 2, lo voy a escribir ahí, es E a la menos Y por E a la menos X menos E a la menos Y. Por E a la menos X menos E a la menos Y. ¿Sí? Entonces veamos. Recuerda que eso tiene que salir negativo, ¿no? Porque es lo que estoy buscando acá, ¿no? Mire, estoy resolviendo con este caso de que lambda 2 es negativo. Entonces, para eso valor debe salir negativo, ¿no? A ver, E a la menos Y. E a la menos logaritmo de 19. ¿Sí? E a la X, como X vale 0, vale 1, menos E a la menos logaritmo de 19. Pero, acá recordamos nuestra ley de logaritmo, ¿no? Si yo tengo E a la menos logaritmo de 19, eso es lo mismo que E al logaritmo natural de 19 a la menos 1, ¿sí? Pero eso es 19 a la menos 1 o un 19avo, ¿no? Como quieras así. Entonces acá tengo que lambda 2 sería en este caso un 19avo, porque ese es positivo, 1 menos un 19avo. Eso saldría 18 por 361. Esto es positivo. Pero recuerda, entonces eso sería una contradicción, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy buscando lambda que sea negativo, mira. Mi lambda debe ser negativo, me va a salir positivo, mira. Entonces quiere decir que ese no está cumpliendo, ¿no? Entonces ese no puede ser solución, ¿no? No es solución. No es, ¿no? Sí, no es solución. Por lo tanto, nos quedamos con él, ¿sí? Entonces es una condición necesaria, ¿no? Sí, necesaria para él. Entonces, ahí está. Y para que me diga que él podía usar una condición de suficiencia, ¿no? Tenemos dos teoremas de suficiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los teoremas me habla de que el lagrangiano para X y Y, ¿sí? Para ese vector, verlo y con los lambdas, el teorema A, ¿sí? El teorema A de suficiencia, que es el que voy a usar, y el teorema B, ¿no? Voy a escribir el teorema B, pero voy a usar el A, ¿no? El teorema B me dice, si tengo el lagrangiano fijado con X, y en este caso, con los valores de lambda que hemos encontrado, por eso el profesor decía ahí en su diapositiva, dice, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Primero tienes que resolver el teorema B, se aplica después de haber resuelto. Entonces, acá he resuelto, por ejemplo, ¿no? Puedo usar él, ¿no? Porque ya lo resolví, tengo resuelto y puedo usar eso, ¿no? Ahí está. Y si eso, en el caso que sea máximo, hablamos de cóncava, ¿no? En este caso, como es mínimo, ¿sí? Hablamos de convexo, ¿sí? Entonces, si este L es convexo,
¿sí? Y en este caso, los H sub I también son convexos, ¿sí? Son convexos. Entonces, eso implicaba que en este caso el X, ¿sí? El X sub 0, que le llamaremos ahí, analizando el X sub 0, es el óptimo, ¿no? Es el óptimo, es solución, ¿no? Es el óptimo, justamente, ¿no? Vamos a usar el, ya que tenemos el, ¿sí? Voy a llamar el X, nada más X, ¿sí? Ahí está. Entonces, eso me dice, ¿no? Entonces yo puedo usar el de ahí, ¿sí? Voy a usar eso, ¿no? Cuando es máximo es cóncava y cuando es mínimo es convexo, ¿no? Ya está. A ver, entonces el lagrangiano lo tengo ahí. Entonces, como ya conozco, vamos a recordar acá quiénes son los lambdas, ¿no? Lambda 1 y lambda 2, ¿sí? Porque necesito reemplazarlo al lagrangiano. Entonces, lambda 1, ¿sí? Acá era lambda 2 no puede ser negativo, entonces lambda 2 es 0, ¿no? Lambda 2 es 0, y lambda 1 sí lo encontramos, ¿no? Acá hay que encontrarlo, lambda 1, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tengo el lambda 1, ¿no? El lambda 1 era, ahí está, acá lo voy a señalar, ¿sí? Ese era el lambda 1, menos esa expresión. Sería menos e a la x, en este caso, a ver, para lambda 2 ya tengo que lambda 2 es 0, entonces yo tengo acá el x y el y, los dos eran logaritmo natural de 10, logaritmo natural de 10, ¿sí? No te olvides, entonces. A ver, entonces acá tendría menos 3 veces logaritmo natural de 10, ¿sí? Esto sería menos, ¿sí? 1 entre 10 al cubo, ¿no? ¿Sí? 10 al cubo, ahí está. Y eso es negativo, obviamente, ¿no? Entonces, con esos valores, voy acá, menos 1 entre 10 al cubo, o 10 a la menos 3, si quieres escribimos ahí. 10 a la menos 3, que sea bonito. Y L es 0, ¿no? L es 0. Eso lo reemplazamos en el lagrangiano, ¿sí? El lagrangiano X, y el lambda asterisco que dice, ¿no? Ahí está. Entonces, en el lagrangiano reemplazamos él y me quedaría e a la menos x más y, ¿sí? Lambda 1 sería menos, con ese menos queda más, 10 elevado a la menos 3, e a la x más e a la y menos 20, ¿sí? Y lambda 2 es 0, ¿no? Entonces ya no lo tomo porque es 0, ¿no? Entonces ahora hay que ver si él es convexo, ¿no? Entonces calculamos lesiana, ¿no? Lesiana para él, ¿no? Lesiana para él. Lesiana viene dado por él, ¿no? L de L de X, L de XY, L de YX y L de YY, ¿no? Derivadas nomás, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, L de XX, eso sería E a la menos X menos, y otra vez menos dos veces sería más, ¿no? Sería menos X más Y, ¿sí? A ver, para el X, bueno, va a salir lo mismo, menos 10 a la menos 3 E a la X, ¿sí? Ya está. Con respecto a Y, ¿sí? Con respecto a Y sería E igualito, la misma idea, E a la menos X más Y, ¿sí? En este caso sería, ¿por qué puse menos acá? Es más, ¿sí? Es más, ¿no? Derivada del es él. Y él sería 10 a la menos 3 E a la Y, ¿no? E a la X se cancelado, ¿no? Primero derivo con respecto a X y, no, a ver, derivamos con respecto a X primero, ¿sí? A ver, acá tengo L de X, ¿sí? Aprovecho acá, ¿no? Acá tengo L de X. Cuando derivo con respecto a X, esto vuelve a cancelar, sale más, el que se está acá. Acá sale lambda 1, que es el, menos lambda 1, es el, E a la X, ¿sí? E a la X. Y lambda 2 es 0, ¿no? No está lambda 2, ¿no? Ahora, él con respecto a Y, otra vez vuelve a ser más él, y este es 0, bueno, este no está, ¿no? 0. Entonces sería simplemente acá E a la menos X más Y. Esto va a salir lo mismo, ¿sí?
y me faltaría L de Y, ¿no? ¿Sí? Entonces, L de Y sería, volver a derivar, sería E a la X más Y menos X más Y. Y si voy a derivar con respecto a Y, me falta L, sería E a la Y por menos lambda 1, que es más 10 a la menos 3 E a la Y. ¿Sí? A ver, entonces, ahora lo que tenemos es que verlo acá en el punto que estoy analizando, ¿no? Lo bajamos ahí. X, Y. Entonces, ¿en qué punto voy a analizarlo? En el punto que he encontrado, ¿no? Logaritmo natural de 10, logaritmo natural de 10, ¿no? Y ahí tengo que ver, ¿no? Cómo es esa función ahí, ¿no? En ese punto. Aunque, igualito, ya. Entonces, a ver, logaritmo natural de 10. Recuerda que esta es la solución que salía acá, ¿sí? Entonces lo reemplazo nada más. A ver, sería e a la menos 2 veces el logaritmo de 10, ¿sí? Eso sería 10 a la menos 2. 10 a la menos 2, ¿sí? Y él es 10 a la menos 3 por e a la x. El logaritmo natural de 10, eso es 10. Sería 10 a la menos 2 por 2, ¿no? Por 2. Acá tengo perdón, 10 a la menos 2. Acá tengo 10 a la menos 2. Y acá tendría, por la misma forma que tiene, 2 veces por 10 a la menos 2, ¿no? Porque x es igual a y, ¿no? Que salió. Entonces, son dos maneras, ¿no? Tienes que ver si es definida positiva o definida negativa, ¿no? En este caso, ¿qué observas? Puedo hacer las sumatrices, ¿no? Yo observo primero que la sumatriz de 1 por 1, que viene a ser 10 a la menos 2 por 2, esto es positivo. Y la de 2 por 2, que viene a ser todo, ¿sí? Eso también viene a ser positivo, porque es 4. Esto lo puedes escribir así si deseas, ¿no? Para que se te note más fácil. Factoriza 10 a la menos 2, te queda 2, 1, 1, 2. Ahí lo puedes observar más fácil, ¿no? Entonces lo observamos ahí mucho más sencillo, creo, ¿no? Porque te olvidas del 10 a la menos 2, que es un número, ¿no? Entonces de acá, de 1 por 1 sería este 2, ¿no? Ojo, cuando hablo de este 2 estoy hablando de este, ¿no? Solito, la matriz de 1 por 1, ¿no? Este 2 es positivo, ¿no? Y la determinante, ¿no? Cuando hablaba de determinante, estoy hablando de determinante 2 por 2, que sería 4 menos 1 es 3, y eso es positivo. Por lo tanto, eso quiere decir que eso es definida positiva, ¿no? Definida positiva. Lo otro es con los valores propios, ¿no? Como es definida positiva, entonces eso quiere decir que este L es convexa, ¿no? Sí, es convexa. Y fácilmente puedes comprobar, siguiendo la misma idea, ¿sí? Que estas funciones son convexas siempre, ¿no? Entonces, esta restricción de acá es convexa, eso es convexo, ¿sí? Entonces, si esos son convexos, por el teorema B, ¿sí? De suficiencia B, me dice que ya automáticamente esa función, al ser convexa, ese punto es su óptimo, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, con eso he encontrado, chicos, la solución para ese problema. No solamente hay que llegar hasta ahí, ¿no? Hay que justificar que eso es solución, ¿no? ¿Sí? Porque es una condición necesaria, pero no suficiente. Tenemos que usar los teoremas de suficiencia, ¿no? Para él. Muchas veces solamente usan los teoremas de necesarios, ¿no? Que a veces coincide, por lo general coincide, ¿no? Bueno, habiendo ya, chicos, calentado motores, ¿sí? Entonces, ahora sí podemos pasar a explicar el problema 1, ¿sí? El problema 1. El problema 1 es pura letras, ¿sí? Y después el problema que nos falta, ¿no? El problema 3. Y con eso se acaba la práctica, chicos. A ver, en el problema 1, ¿sí? No hay números, puro letras ahí. Entonces, el problema número 1 me dice lo siguiente, ¿no? Me dice maximizar esta función, ¿sí? Sujeto a esta única restricción, ¿sí? Esta única restricción que tengo acá, ¿no? No hay más restricciones más que él.
sabiendo que I, L y teta son parámetros, o sea, son números, ¿no? Números, no hay, estos no son variables, son números, ¿sí? Son números. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo no puedo derivar con respecto a números, ¿no? He visto alumnos que derivan con respecto a números, ¿no? Es como si yo hiciera esto, ¿no? Es algo ilógico, ¿no? ¿Sí? A veces, por ejemplo, tienen h, ¿sí? Por ejemplo, de x igual a 2x más 3, ¿no? Y acá el alumno dice, profesor, derivando h con respecto a 2. ¿Cómo derivas h con respecto a 2? No tiene sentido, ¿no? Claro, acá el alumno se da cuenta porque es un número, ¿no? Pero cuando el alumno se le escribe así, L de x más 3, entonces el alumno dice, ah, profe, derivada con respecto a h es x, profe, dice, ¿no? Entonces, te das cuenta, es como hacer esto, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Son números, ¿no? Son números. Entonces, mucho cuidado con él, ¿sí? Derivar con cosas que son números, ¿sí? Números. Entonces, ya tengo que I, L y teta son números, ¿sí? Números. U es una función, es la función utilidad, me dice, ¿sí? Estrictamente cóncava. ¿Qué significa, profe? No entiendo él. Significa que la segunda derivada es negativa o que la primera, que el U' es estrictamente decreciente. Son equivalentes a lo que está ahí dicho, ¿no? ¿Sí? No confundir, por ejemplo, que U', ¿sí? Eso sí lo voy a dejar acá, porque lo voy a usar. Que U' sea decreciente. Entonces yo recuerdo, si una función es decreciente, eso implicaba que su derivada debe ser menor que cero, ¿no? Entonces, como esa función es derivable, me está diciendo que la derivada de esa función es menor que cero, pero eso equivale a decir que la segunda derivada es menor que cero. Y eso que me está diciendo que U es estrictamente cóncava, ¿no? Sí, cóncava. Entonces, como te das cuenta, es lo mismo, ¿no? Me decían que U es cóncava, o en otras palabras, que L es decreciente, ¿no? Que el U', no me estaba hablando de U, me estaba hablando de U', ¿sí? Entonces, me dice que U' es estrictamente decreciente, ¿no? Muchas veces uno se confunde, me dice que U' es estrictamente decreciente y me está hablando de U, ¿no? U no me está hablando, me está hablando de U', ¿no? Me dicen que P y S son las variables, ahí está, estos son variables, no I, L y teta, sino P y S, SP y S son variables, ¿sí? Escribe lagrangiano y, y escribe las condiciones de Kuhn-Tucker adecuadas. Verifique que el óptimo y la restricción debe cumplirse con la igualdad. Verifique que el óptimo debe cumplirse esa igualdad y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, acá lo he resuelto para no, acá está más ordenadito. Ahí tengo el lagrangiano. El lagrangiano era la función objetivo. Ahí está, tengo mi función objetivo, menos lambda veces la única restricción que tengo. ¿Sí? Entonces, aplicamos las condiciones necesarias de utilidad, las condiciones de Kuhn-Tucker, ¿no? Entonces, con respecto a la derivada, las variables P y S, entonces L de P y L de S, derivadas parciales, ¿no? L de P derivo todo con respecto a P y me queda L. Y acá voy a recordar otra vez, porque a veces ya ha venido en el examen y uno no sabe qué significa derivarse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tengo X más 2Y, ¿sí? Esto es equivalente a decir U compuesta con F, ¿sí? U compuesta con F, donde F es una función de dos variables, ¿sí? Entonces, acá yo tengo que F de X, Y es X más 2Y. Entonces, y a esto vamos a llamarle, a esto lo voy a llamar G. G de X, Y. ¿Sí? Sí, entonces, como es una función de dos variables, tengo que derivar con respecto a dos variables, ¿no? Entonces, la derivada parcial de g con respecto a x es lo mismo que decir g de x, ¿no? ¿Sí? G de x. ¿Eso qué significa? Que voy a hacer la regla de la cadena. Entonces, primero derivo la función u, ¿sí? Compuesta con f de x, y. Después viene por la derivada, ¿sí? En este caso,
la derivada de esta función f con respecto a la variable que estoy derivando, x, ¿no? De esa manera. Igualmente, si quiero la derivada de g con respecto a y, sería g de y, esa es su notación, sería u' de f de x, y, la derivada de f con respecto a y. Este u' no es otra cosa si este es con respecto, por ejemplo, esta variable tiene t, si es una función u es una función de R en R, ¿sí? Entonces, quiere decir, si tengo t, acá tengo u de t. Por lo tanto, es una derivada total. La derivada de u con respecto a t, como tiene una sola variable, le escribimos así, ¿no? U', ¿no? ¿Sí? Ese es su prima, ¿no? Es él. Entonces, hay que tener presente con respecto a quién derivamos, ¿sí? Derivamos, ¿no? Pero eso quiere decir que estos son iguales, sí, son lo mismo, ¿no? Son lo mismo. Por ejemplo, mira. Por ejemplo, si yo quiero derivar esta función g de x, y igual al seno de x más 2y, por decirte así. ¿Sí? Entonces, acá tengo dos funciones, ¿no? Tengo la función g de x, y, que sería el seno de f de x, y, ¿sí? Donde el seno de teta, ¿sí? Es una función f de teta, ahí el u sería la función seno de teta, ¿no? El u que le hemos llamado u de teta sería el seno de teta, ¿no? Siguiendo la misma idea ahí de arriba, ¿no? Entonces, cuando yo calcule la derivada parcial de g con respecto a x, o simplemente escriba así porque es más bonito mirarlo, ¿sí? Primero derivo u', ¿sí? Y después lo evalúo en este caso, en la función f de x, y. Y después derivo f, pero con respecto a x, ¿no? Entonces, ¿quién sería g de x? A ver. U', ¿cuál es la derivada de u', no? U' de teta no es otra cosa que el coseno de teta, ¿sí? Entonces acá sería, por ejemplo, coseno de teta. Pero este teta lo voy a reemplazar. Lo que me dice acá, ya no escribas teta, sino escribe f de x, y. En vez de escribir teta, escribe f de x, y, ¿no? F de x, y, ¿sí? Por la derivada de f con respecto a y. Pero la derivada de f con respecto a y, recuerda que tengo f de x, y, que sería x más 2y. Él vale 1, mira, ¿sí? Él vale 1. ¿Sí? Voy a calcular ahora la misma idea, voy a calcular acá la derivada de g con respecto a y, que sería g de y, ¿no? Otra vez, este es su prima de f de x, y por la derivada de f, pero con respecto a y, ¿no? Entonces, g de y, ¿quién sería? El coseno de f de x, y por la derivada del que sería 2, ¿no? Ahora, si quieres escribirlo todo, ¿sí? Y reemplazar tu f de x, y que yo había puesto, sería así, ¿no? El coseno de x más 2y por 1, ¿no? Y él sería, el de acá sería el coseno de x más 2y por 2, ¿no? Y acá por 1. Como te das cuenta, lo que te decía, estos son lo mismo, ¿no? Son lo mismo. ¿Sí? Son lo mismo, ¿no? Lo mismo. No ha cambiado, ¿sí? ¿No sé? Entonces, eso hay que tenerlo presente acá en lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Entonces, cuando yo calculo acá, estoy calculando la derivada, ¿sí? Con respecto a P, él vale 1, ahí está. Acá no hay P, 0. Acá tampoco hay P, 0. Acá tampoco hay P, 0. Acá sí hay P, mira, ¿sí? Y acá también. Entonces, en estos dos es lo que hay que sobrevivir. Menos lambda por menos teta es lambda por teta. Entonces, de ahí aparece lambda por teta. Derivo él, es U' de esto mismo evaluado por la derivada de lo que está dentro con respecto a P, que sería menos 1. Ahora falta el siguiente, mira, menos lambda por él, porque también tiene P. Con este menos se hace más, lambda por 1 menos teta, lambda por 1 menos teta. Derivamos él.
U' con lo que está dentro, U' con lo que está dentro, por la derivada de lo que está dentro con respecto a P. Con respecto a P eso sería -1. Y todo eso lo igual a 0. ¿Sí? Ahí está. Entonces, la misma idea para lambda de S, ahí está, la misma forma, ¿sí? Ahí podemos verlo. Lambda de S, L0, el SS quedaría menos teta, ahí está menos teta. Él no tiene S, él no tiene S, él no tiene S, el único que tiene S es él acá, mira. Entonces sería menos lambda por menos teta, lambda por teta. Derivamos él con respecto a S, entonces sería U' de todo lo que está dentro, U' de todo lo que está dentro, por la derivada de esto con respecto a S, es 1 nada más, ¿no? 1, ¿sí? Ahí está, que ya no le he puesto adelante, es 1, ¿no? Y eso debe ser 0. Escribimos que lambda, como es la única restricción que tenemos, lambda debe ser mayor o igual que 0 por ser el máximo, y tenemos la condición de desigualdad que nos daban, la restricción, y para activar, el único caso para activar es desactivar, ¿no? El único, no hay más caso porque tengo una sola restricción, ¿no? Entonces, pasamos, ¿sí? A ver, de 2, ¿sí? Vamos a ver de 2 acá. Mira, de este 2, yo puedo eliminar teta. ¿Recuerda por qué? Porque teta es un número que está entre 0 y 1. No toma ni 0 ni toma 1. ¿Sí? Entonces teta es un número positivo. Como es positivo, puedo eliminar teta de acá y teta de acá. Por lo tanto, este menos 1 pasa acá más 1 y él pasa a dividir, ¿no? Entonces tengo que lambda es 1 entre U' de él, ¿no? Y es mayor que 0, ¿no? ¿Sí? Eso es mayor que 0. ¿Por qué es mayor que 0? Porque lambda es mayor o igual que 0. Profe, ¿y por qué no puede ser igual? Porque no hay ningún caso que me dé igual, ¿no? ¿Sí? Igual a 0, entonces solamente tiene que ser mayor que 0. De acá tengo que U', esto es positivo. Eso significa que U es creciente. Si de repente lo usamos, si necesitamos, lo tenemos él, ¿no? Me está diciendo que U es creciente, ¿no? A ver, sigamos. Reemplazando, ahora vamos a reemplazar, mira, este lambda positivo, pero lambda positivo en 4, mira, ¿qué sucede acá en 4? Recuerda que este producto debe ser 0, entonces si él no es 0 porque es positivo, entonces se va a activar todo esto, ¿no? Entonces en 4 se activa, se cumple, se activa, todo él debe ser igual a 0, ¿no? Entonces, al ser igual a 0, ¿de dónde concluimos que se cumple la restricción de la igualdad? Es decir, la frontera. Recuerda, cuando hablamos de igualdad hablamos de la frontera, ¿no? Entonces, ahí está, es lo que primero me pedía, ¿no? Verifique, ¿sí? Que el óptimo de la restricción debe cumplirse con la igualdad. Ya verificamos que se cumple la igualdad, ¿no? Ahora, en C me dicen, verifique que el óptimo debe cumplirse esta igualdad de acá, ¿sí? Deben ser iguales. A ver, veamos acá. De 1, a ver, de 1, ¿sí? De 1, que es esto de acá. Puedo despejar este U', mira, voy a despejar lambda de acá, ¿sí? Voy a despejar lambda y lo paso todo ahí usando la igualdad que tengo hace un rato, ¿no? ¿Sí? Usando esa igualdad que tengo que lambda es 1 entre U'. Reemplazando, me queda esta expresión. Me queda que lambda es él, ¿sí? Es él. Pero mira, si tú igualas él con él, porque es el mismo lambda, el mismo valor, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Numeradores son iguales, denominadores deben ser iguales. Por lo tanto, comparando, tenemos que él se cumple, ¿no? Ya tengo los denominadores iguales. ¿Sí? Bueno, creo que acá hay que quitarle este U crecientes, ¿no? Porque ahí es un punto nada más, ¿no? No es todo un valor, pero tenemos que analizarlo. No, no me sirve desde de paso. A ver, ya tengo la C. De este último, es decir, de la parte C, deducir que el óptimo es S igual a L. A ver, como U' es estrictamente decreciente, entonces es inyectiva, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si es inyectiva, U' es inyectiva. ¿Qué se cumple cuando es inyectiva? Que sus preimágenes deben ser iguales. Entonces, su preimagen deben ser iguales. Entonces, simplificando, mira, él con el I menos P se cancela, por lo tanto ellos deben ser iguales, S va a ser igual a L, ¿no? Y ya está. Entonces, he seguido la secuencia que el profe ha pedido ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, te das cuenta, hay que seguir nomás. En los exámenes, sigue la secuencia que el profesor te da nomás, ¿no? Entonces, tú sigues la secuencia y con eso sale el problema solito, ¿no? Entonces, no tienen que hacer nada nuevo, chicos. Ahí siempre el profesor toma sus exámenes de esa manera.
Pone varios ítems para que ustedes sigan la secuencia, ¿sí? Y acá tienes otro, ¿no? Y por último, ¿no? A ver, me dan esa función, me dice minimizar, ¿sí? Minimizar el sujeto a estas restricciones, ¿no? Entonces me dice dibuja la región factible del problema y gráficamente diga si es convexo o no. Gráficamente, no me dice demuestre ni nada, gráficamente, ¿no? Diga si es convexo o no, ¿no? Dice, el problema es súper consistente, el programa es convexo, sin hacer cálculo explique que el problema tiene una única solución y este se encuentra en el 0,0 sin hacer cálculo, ¿sí? Aplique las condiciones necesarias de optimidad para encontrar los posibles óptimos y aplique las condiciones suficientes para verificar que el 0,0 es el óptimo, ¿no? Entonces, mira, voy a seguir la secuencia que dice el profe. A ver, primero grafico esa restricción. Ahí está, ya lo grafiqué, ¿sí? De esas restricciones viene dado de graficar él. Lo puedo hacer ahí para que veas que no es complicado. ¿Sí? No necesito detallar los pasos, chicos. Esto de acá es equivalente a decir que el valor absoluto de x es menor o igual que 1. Eso es equivalente a decir que x está entre menos 1 y 1. Este de acá, de manera análoga, valor absoluto de y es menor o igual que 1, ¿sí? Eso es equivalente a decir que y está entre menos 1 y 1, ¿sí? Esto de acá significa que e a la x más y es menor o igual que 1, que es e a la 0. Eso es equivalente a decir que x más y es menor o igual que 0. Voy a graficar entonces, ¿sí? Voy a graficar. A ver, tengo el primero que voy a graficar acá, ¿sí? Ah, reducir el tamaño. Y grafo. Ya, ya. Ahora sí. Ojalá me haga la línea más delgada. A ver, ya, vamos a dibujar. Ahora sí, un poquito más delgado. Ya. Eso es x más y. Eso es x más y igual a 0. Ahí está. X más y igual a 0 es 0. Ya tengo él. Entonces, ¿qué zona voy a pintar? Debajo, ¿no? Debajo del. Lo voy a hacer por comprobación. Entonces tengo que pintar hacia abajo. ¿Sí? Hacia abajo. Ahora voy a graficar x igual a 1. Entonces acá, un poquito, ya está bien. Entonces acá tengo menos 1 a 1. Entonces, ahí sería una franja, ¿no? Si yo pintaría, sería esta franja así, ¿no? Una franja infinita, ¿no? Se va hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Entonces, eso me está diciendo. Recuerda que él es x igual a 1, y de acá es x igual a menos 1. Me dice el x entre ambos lados, ¿no? Y finalmente, y igual a 1
Ya, bueno. Y por acá. Entonces, acá tengo y igual a 1, y igual a menos 1. Entonces acá tengo menos 1 y 1. Y es otra franja, ¿no? Ahí sería así. Cuando tiene esta franja y esta otra franja, la intersección es este cuadrado, ¿no? Pero tenía el que era hacia abajo. Entonces de ese cuadrado que está acá, te va a quedar este triángulo, ¿no? Entonces te queda él. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Tengo él. Entonces, esa es la gráfica que aparece ahí, chicos, ¿no? La gráfica que aparece ahí es él, ¿no? Ya está. Entonces, ahí está. ¿Es convexa? Sí. ¿Por qué convexa? Porque cualquier par de puntos, ¿sí? Cualquier par de puntos que yo escoja, siempre la recta que une está dentro, ¿no? Basta que yo coloque un examen, ¿sí? Basta que coloque acá, ¿no? Dos puntitos cualesquiera y diga que esta recta L siempre está contenida ahí, ¿no? Siempre está en la región. Nada más suficiente, ¿no? Gráficamente, ¿no? Ahí está. No hay que demostrar analíticamente, ¿sí? Me piden gráficamente. ¿Que se puede demostrar analíticamente? Sí, pero no me está pidiendo, ¿no? Ahora, me dice que B es súper consistente. Me dice que un problema de programación estática con restricciones de desigualdad se dice que es súper consistente si todo punto factible es Slater. Es decir, que todo punto factible, ninguna restricción de desigualdad se da a la igualdad, ¿no? En este caso, lo que me está diciendo es que los puntos interiores, ¿sí? No se va a cumplir la igualdad, ¿no? Entonces, está, ningún punto interior son los interiores, ¿no? Lo que está dentro no se va a cumplir la igualdad, ¿no? De esa manera, ¿sí? En este caso sí es súper consistente. Ahora, veamos que el problema es convexo. ¿Para qué me dice? El programa es convexo si se dice que un problema de optimización estática con restricciones de desigualdad es convexo si la función objetivo y las funciones de restricción son convexas. Entonces ahí está, ¿no? Entonces, la función objetivo es x a la cuarta y a la cuarta, ¿sí? Vamos a poner un poquito más arriba, ahí está. Entonces, calculo su hessiana y tenemos que esta es semidefinida positiva, por lo tanto es convexa, ¿no? Ahí está, es semidefinida positiva, es convexo, y tengo el su hessiana, también es semidefinida positiva, es convexo. Entonces tengo que las restricciones, me falta una restricción más porque tengo 3 restricciones, y ahí está, ¿no? También él es semidefinida positiva y es convexo, ¿no? Ya hice hace un rato un ejemplo, no lo voy a volver a escribir, ¿sí? Lo que es semidefinida, ¿no? Ya está. Entonces, eso es convexo. Por lo tanto, el programa es convexo, ¿no? En la parte D, me dice, sin hacer ningún cálculo, explique por qué el problema tiene única solución y este se alcanza en 0, 0. Primero me dice que 0, 0 es solución y que es la única, me dice, ¿no? A ver, notamos lo siguiente, ¿no? Fíjate ahí, voy a explicar. Notamos que si x a la cuarta más y a la cuarta es 0, entonces la única solución que tiene cuando es 0 es que sean 0, no hay otro caso más 0, ¿sí? No hay más casos ahí. Entonces, eso quiere decir que x a la cuarta más y a la cuarta siempre es mayor o igual que 0, es decir, f de 0, 0, ¿no? Siempre es mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces, yo ya tengo que él es mayor o igual que 0, pero como te dije hace un rato, ¿sí? Si recuerdas, lo que yo estoy diciendo es que esta función, cambiar de color, estoy diciendo que esta función que está en 2 variables, ese es mayor o igual que 0, ¿sí? Para todo x, y, en este caso en R2, ¿no? ¿Sí? Es como decir, ¿no? F de x igual a x al cuadrado es mayor o igual que 0 para todo x que es 0 real. De esa manera. Pero podías tener así, ¿no? De repente, por ejemplo, x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado es mayor o igual que 0, y eso también, eso es para todo x que pertenece a los reales. Pero fíjate que f de 1 es 0 y f de 2 es 0, ¿sí? Perdón, f de menos 1 es 0, ¿sí?
entonces eso quiere decir que acá hay dos puntos donde me da 0, ¿no? O sea, no, la única solución no sería x igual a 1, ¿no? Porque existe otra solución, por ejemplo, x igual a -1 que me dé 0. Entonces, acá acabo de encontrar que una solución me da 0. Pero yo no sé si es la única, de repente hay otra, ¿no? Sí, hay otra, porque esto es el mínimo, ¿no? Sí, es el mínimo de todos, ¿no? Entonces, de repente hay otra, de repente no hay otra, no sé, ¿sí? Entonces me dice, primero verifique que 0,0 es una solución y después verifique que es la única, me dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el 0,0, ¿sí? Pertenece a la región factible, porque justamente el 0,0, ¿sí? Satisface la desigualdad, ¿no? Para que sea, pertenezca a la región factible debe satisfacer todos los casos, ¿no? Entonces ahí reemplazo acá, ¿no? Por ejemplo, cuando x vale 0, 0 menos 1 es menor o igual que 0, sí. 0 menos 1 es menor o igual que 0, sí. 0 más 0, 0. 1 menos 1, 0, menor o igual que 0, sí. Entonces cumple los tres, ¿ves? Cumple los tres. Y eso lo observas acá, ¿no? Porque el 0,0 justo está en la frontera, ¿sí? Está acá, mira, acá en el puntito del origen, pero mira, podría ser que por acá haya otro, por acá haya otro, no lo sé, porque eso es, tendría que graficar, ¿no? Tendría que graficar x a la cuarta, más y a la cuarta, y no sé cómo sería su gráfica de él para saber de repente si hay otro, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo no lo sé, a priori yo no sé si hay otro, ¿sí? No lo sé. Entonces, yo no lo sé eso, ¿no? Pero sé que 0,0 es una solución, ¿sí? Entonces digo, voy a suponer que existe otra, ¿sí? Entonces supongamos que existe otro punto distinto del 0,0 que pertenezca a omega, o sea, otra solución. Es decir, que hay otra solución que me da también el mínimo, ¿sí? Yo no sé, ¿te acuerdas que debe darme el mínimo? Yo no sé cuánto vale el mínimo, sé que la solución es mayor que 0, de repente hay otro mucho más pequeño que eso, no, no lo sé. Entonces, si él es solución, entonces debe cumplir que x a la cuarta más y a la cuarta siempre es mayor que 0, por él, ¿no? Y para todo elemento que está en la restricción. Cualquiera que yo escoja siempre va a cumplirse eso, ¿no? Que es el mismo. Pero como x sub 0, y sub 0 es distinto del 0,0, entonces nosotros podemos reemplazar el 0,0 como parte de omega, ¿no? ¿Sí? Ahí está, lo reemplazo. Entonces 0 y 0. Pero yo sé que 0 es igual a f de 0, 0. Lo reemplazo acá, yo no sé qué puntos serán él, ahí está, pero yo sé que él es mayor o igual que 0. Por lo tanto, tengo que esta expresión es menor o igual que 0 y mayor o igual que 0. Entonces queda el único caso que sea la suma de cuartos sea 0. Pero si la suma de cuartos es 0, significa que el único par que cumple es el 0, 0. Y eso sería una contradicción, porque nosotros partimos que él no puede ser el 0,0, ¿no? ¿De qué partió mi contradicción? Mi contradicción parte de suponer que existe otro, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que está contradiciendo, no existe otro. Si no existe otro, entonces él es único, ¿sí? Entonces, eso es el único, ¿no? Y es el mínimo, ¿no? Porque siempre se cumple que f de 0,0 es mayor o igual que 0 y el 0,0 pertenece a la región factible, ¿no? Ahí está. Entonces me indica que el cómo será la gráfica, no lo sé, si no sé. Es muy posible, ¿sí? Es muy posible que si yo tomo curvas de nivel, ¿sí? Es muy posible que de repente la función vaya algo así, ¿no? No sé, yo no sé cómo será, ¿no? De repente algo así, ¿no? Y ahí, ¿no? Entonces ahí está el mínimo y de repente el máximo se está viendo para acá, no sé, chicos, ¿no? Tendría que ver cómo es, ¿no? De repente es así y él es máximo, ¿sí? O el máximo se va para allá, no lo sé, ¿sí? No sé. Eh, pero no podría irse para allá, ¿no? Porque me dice que él es el mínimo. ¿Cómo será la gráfica? No lo sé, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo no sé cómo será la gráfica, pero para asegurar, pero me dice ahí que él es el mínimo, ¿no? Ese es el mínimo. Ahí, justo acá, en este puntito acá en ese puntito, ahí se da el mínimo. No en cualquier otro lugar, ahí, mira. Y eso, mira, no está ni siquiera en las esquinas, ¿ah? No es ninguna de las esquinas, que normalmente a veces el alumno dice, evalúa, profe, en esta esquina, en esta esquina, en esta esquina. No, mira, está acá, ¿sí? Está ahí. Ahora, veamos acá, ¿no? Calculemos el lagrangiano. Ahí a la parte E, ¿qué me dice? En la parte E me dice, aplique las condiciones necesarias de optimidad, ¿sí? Y la parte F dice las condiciones de suficiencia, ¿no? A ver, condiciones necesarias de lagrangiano, ahí está, con mis restricciones, las condiciones necesarias
optimalidad, ¿sí? Resuelvo, ahí está, mira, resuelvo los casos. Si lambda su 3 es positivo, no me sale, llega una contradicción. Si lambda su 2, en este caso, si lambda su 3 es igual a 0, llego a él, analizo, se activa, ¿sí? Llega una contradicción, mira, ¿sí? Acá veo que para este caso es el único que me queda, ¿no? Si lambda, lambda 3 es positivo, llego a una contradicción. Entonces lambda 3 no puede ser positivo, tiene que ser 0, ¿no? Y ya tengo estos dos casos. Entonces voy a activar y desactivar el. Si activo lambda 1, llega una contradicción. Si activo lambda 2, llega otra contradicción. O sea, lambda 1 y lambda 2 no pueden ser positivos. Pero como es mayor o igual que 0, queda que solamente sean ceros ambos, no hay más casos, ¿no? Porque basta que uno de ellos sea positivo para que llegue a una contradicción, entonces deben ser 0. Y al tener los dos ceros, ¿sí? Si él es 0, entonces queda que x, 2x al cubo es 0, x vale 0, y vale 0, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, el 0, 0 es un candidato a mínimo, ¿sí? Es un candidato a mínimo. No estoy diciendo que es el mínimo, en ningún momento, es un candidato a ser mínimo, ¿no? Entonces, ahora, por el teorema de suficiencia, ¿sí? Ahí está, es definida positiva, por lo tanto es convexa, ¿sí? Ahí está, y ya tengo que ese caso, el problema de Kuhn-Tucker es su solución, es solución del problema, ¿no? Es el mínimo, ¿no? Justamente hemos encontrado de dos maneras, uno usando Kuhn-Tucker y otro sin usar Kuhn-Tucker, chicos, ¿no? Entonces, eso sería, chicos, ¿sí? La PD de este ciclo, y con eso hemos terminado, chicos, el ciclo. De acá viene su parcial, ¿sí? Perdón, final, y ya su nota debe estar subiendo entre día de hoy y mañana está su nota, chicos, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, dudas ahí? ¿Alguna duda, pregunta, chicos? Si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, lo dejamos ahí. Ninguno, muy bien. Ya, chicos, nos vemos, cuídense, ¿sí? Igualmente, chicos, para ustedes, que tengan un lindo día, toque sobre el día. Hasta luego, chicos.